Un nuevo comienzo. Y creo que es un tema apropiado, ¿verdad? Porque ahorita viene un nuevo año y precisamente es una buena oportunidad para dar un nuevo comienzo, ya sea algunas facetas de nuestra vida, como también en nuestra relación y nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Así que para eso vamos a leer el libro de Nehemías. De hecho, vamos a ir a través del libro de Nehemías, pero leamos solamente el capítulo 1, que tiene 11 versículos, para dar inicio a este tema. ¿Okay? Entonces, Nehemías capítulo 1, y el tema es un nuevo comienzo. Hola. Ya. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Vamos a esperarles para leer todos juntos. Muy bien. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11, y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo están? Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén, ¿cómo está? Derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo Nehemías? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué más? Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, esta es la oración de Nehemías: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía. ¿Cómo servía Nehemías? De copero del rey. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde están, como están, por favor, extendamos nuestras manos al Señor. Padre, gracias, Señor, en este día que ya va culminando y terminando este año. Venimos a tu presencia, Dios mío. Y en esta hora, Señor, para oír tu voz, para recibir tu palabra de vida. Háblame y háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. ¿Qué es lo que quieres decirnos al terminar este año y al comenzar uno que viene ya pronto, Señor? Habla a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra que nos hable por tu Espíritu. Muéstranos, Señor, qué es lo que esperas de nosotros, qué es lo que demandas de nosotros, qué es lo que debemos hacer también, Señor. Gracias por la oportunidad de este nuevo año que nos has
permitido llegar, Señor, ya casi. Y gracias, Señor, por lo que viene, porque tú eres un Dios que hace cosas nuevas, que das nuevas oportunidades y nuevos comienzos, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo somos nuevas criaturas y nos das la oportunidad de una nueva vida. Y aún, Señor, teniendo años de conocerte, de vivir para ti, siempre, Señor, tenemos la oportunidad de ser renovados y comenzar otra vez. Gracias, Dios mío. Ponemos esta palabra, Señor, delante de tu presencia, que tú la prosperes y cumpla su propósito, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Mantengan su Biblia abierta porque vamos a ir por ahí, ¿verdad? Y si no, en la pantalla pueden observar el texto. Pero estábamos diciendo que, bueno, el comienzo de un año nuevo, pues es eso, ¿no? La oportunidad para dar inicio. Muchas veces hay gente que se propone, ¿no? Nuevas cosas. En este año dice voy a bajar de peso, ¿no? O en este año voy a leer la Biblia todos los días. ¿Se acuerdan? Al principio del año hicimos una propuesta, ¿verdad? Para leer la Biblia todos los días. Y hay hermanos que han cumplido. Hay hermanos que han completado ese proyecto y esa, digamos, ¿cómo diríamos? Ese desafío también, ¿verdad? Y de eso ya la próxima semana lo vamos a ver. Y entonces, así, ¿no? Uno se propone, pero a través del tiempo va pasando y a veces uno se olvida, qué sé yo. Pero siempre llega una oportunidad de comenzar otra vez. Y si nosotros hiciéramos un balance de este año que ya termina, ¿cómo le fue? ¿Cómo calificaría usted este año 2023, que ya se va? ¿Positivo? ¿Negativo? En el balance final, ¿verdad? Porque durante el año hay de todo, ¿no? Hay días bonitos, días de mucha gloria, de mucha bendición, días de victoria, días de frutos, días de buenos resultados, días de buenas noticias, pero también hay días malos, y la Biblia habla de eso, ¿verdad? Hay días difíciles, ¿no? En este año quizás algunos experimentaron situaciones tristes o fracasos, derrotas, etcétera, ¿verdad? Y todo eso es parte de un cúmulo de experiencias que vienen de alguna manera a servirnos y aprendemos la lección, ¿no? Porque de todo hay que aprender una lección. Pero para centrarnos en este tema, ¿no? Un nuevo comienzo, y en este libro, que vamos a tomar el libro de Nehemías, y tomaremos algunas partes porque el libro es muy extenso. De hecho, un día hice un estudio completo de ese libro y hoy no lo compartiríamos todo, nos faltaría más tiempo. Pero comencemos diciendo de Nehemías, ¿no? ¿Quién fue Nehemías? ¿Cómo se le conoce a Nehemías en la Biblia? Algunos dicen un reformador, un restaurador, otros le dicen un buen líder, otros dicen un buen administrador, ¿verdad? Y sí, califica dentro de todas esas denominaciones. Saben que el nombre Nehemías, ustedes saben que todos los nombres que terminan o comienzan con AS, ¿verdad? AS, llevan el nombre del Señor, el nombre de Dios, ¿verdad? Elías, aquí Nehemías. Nehemías significa Jehová consuela. Jehová consuela, o también puede ser Jehová da aliento, da ánimo, ¿verdad? Jehová da consuelo o da aliento. Y sabían, por ejemplo, que Nehemías fue contemporáneo con el sacerdote Esdras, fue contemporáneo con el profeta Malaquías. Y yendo a la historia ya universal, y es interesante porque mientras estaba revisando me di cuenta que por los años en que Nehemías cumple su liderazgo, su ministerio, su servicio a Dios, ¿verdad? Él fue contemporáneo por pocas décadas con personajes universales. Por ejemplo, uno de los más grandes filósofos de la historia es Sócrates, es muy conocido, ¿verdad? ¿No? En la historia. Entonces, y está dentro por unas decenas de años antes de Nehemías. A la vez también es contemporáneo unas décadas después, nomás pocas, con, por ejemplo, otro personaje importantísimo en la historia conocido como Buda. ¿Todos han oído de Buda? ¿No? ¿De dónde era Buda? Historia universal, ¿no? Muchos dicen de China, pero no era de China. ¿No? ¿De dónde era entonces? ¿Se los dejo de tarea o se los digo la próxima semana? De una vez, ustedes quieren ahora, ¿no? Pero se los digo después para que busquen ustedes también. ¿Ah? Sirvió un reino pequeñito en aquel que ya desapareció, ¿verdad? Que en la época actual sería un país llamado Nepal,
que está en la frontera entre China, entre la India, en esa zona, ¿no? En las montañas altas, ¿ya? Pero sirvió especialmente lo que hoy ya es el subcontinente, digamos, ¿no? De la India. Es más conocido por la India, no por la China. Pero Nehemías fue contemporáneo de otro personaje famoso de la China también. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Ah? El que dijo una vez, una participante en un concurso, dijo, no, él fue el autor de la confusión. Confucio, sí, por supuesto no fue el autor de la confusión. Ahí estuvo alguien muy confundido, ¿no? Pero también Nehemías fue contemporáneo con Confucio, este famoso filósofo, ¿verdad?, de la China, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, Confucio, entre las cosas que dijo, él dijo un día, consigue un trabajo que te guste y nunca más trabajarás en tu vida. ¿Qué significa? Que si haces algo que te agrada, ya no lo vas a considerar como un trabajo, sino que más bien va a ser un placer, un deleite, ¿no? Por eso para mí servir a Dios no es un trabajo, es un gozo, ¿no? Amén. Ok, entonces bueno, ahí por ahí. Y todos saben que Nehemías tenía un trabajo también. ¿Cuál era el trabajo de Nehemías? ¿En qué trabajaba Nehemías? Aunque Nehemías estaba con aquellos que salieron en la cautividad, fueron al exilio. Ya la historia conocemos por la desobediencia de Israel, de Judá, etcétera. Ellos fueron trasladados a otra nación, ¿verdad? Fueron llevados cautivos. Y entonces Nehemías se encontraba en este momento, ¿verdad?, sirviendo en la corte real, en el palacio del rey. ¿Cuál era su trabajo? Copero. Ahora, cuando decimos copero, algunos piensan que copero es el que sirve la copa, por supuesto que sí, es cierto, ¿verdad? Pero no debemos entender el trabajo del copero como un mozo, como un mesero, como alguien, como un barman o alguien que sirve solamente la copa. No, es mucho más que eso, ¿verdad? El trabajo del copero era un trabajo muy importante, ¿verdad? De hecho, era tan importante que prácticamente el rey le confiaba su vida al copero. ¿Por qué? Porque el copero se encargaba de probar la comida y la bebida del rey antes que el rey lo bebiera o ingiriera la comida. Él tenía que probarlo. Eso quiere decir que si tenía veneno, ¿quién moría? El copero. También arriesgaba su vida, ¿no? Pero a la vez también, digamos, como en esos tiempos había muchas intrigas y muchas traiciones y todo, por eso tenía que ser de mucha confianza, porque si alguien lograba voltear al copero para que traicionara la confianza, la lealtad al rey, pues obviamente tenían pues toda la facilidad para, digamos, envenenarlo, ¿verdad? Y causar su muerte, ¿no? Entonces, por eso es que era una persona de mucha confianza, de una gran lealtad y ocupaba un lugar muy importante en la corte del rey. Y entonces el rey se dice que llegaba a tener, por esa afinidad, por eso de compartir, digamos, como podía llegar a ser como una especie de consejero del rey. Alguien con el cual conversaba, a quien le confiaba asuntos muy importantes, muy confidenciales. Entonces Nehemías estaba puesto por Dios en una posición no solo importante, sino también una posición estratégica en la corte del rey. Estamos hablando de un rey que no era un rey del pueblo de Dios, era un rey, como diríamos, mundano, de un pueblo mundano, de una nación pagana, que adoraban a otros dioses, pero ahí servía Nehemías. ¿Y qué debemos aprender de aquí? Ya comenzando desde aquí. Miren, mucha gente cristiana, muchos hijos de Dios, trabajan, la gran mayoría, en trabajos llamados seculares, digamos mundanos, trabajos del mundo, ¿cierto? Tienen jefes paganos, jefes mundanos. Muchos de ellos adoran ídolos, ¿verdad? Y tienen sus cosas feas, negativas y todo. Y hay cristianos sirviendo ahí. Y debemos entender que están puestos ahí como Nehemías con un propósito. Por lo menos yo le digo 2 propósitos. Uno debe estar ahí, pendiente y consciente de por qué estamos ahí. Alguien que me regale un pañito o papelito ahí, por favor. Y mire, por lo menos 2 cosas que encontramos aquí en Nehemías, ¿no? Uno, por la posición estratégica que tenía, Dios va a usar esa posición para cumplir su propósito para su pueblo, por un lado. Pero por otro lado, justamente por esa condición que tenía de que, digamos, servía no solamente de copero, ¿verdad?, sino también para dar un consejo, una orientación,
quizás una sugerencia, ¿verdad? Una palabra importante. Y Nehemías vemos que era un hombre temeroso de Dios, era un hombre devoto, ¿verdad? Un hombre que siempre nos encontramos casi que en cada capítulo orando. Entonces oré al Dios de los cielos, entonces oré. Y constantemente muestra una dependencia de Dios. Y por eso es que Dios le daba gracia, le dio favor. Y seguramente también le da sabiduría para darle un consejo oportuno, un consejo sabio al rey. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Ya? Entonces ahí es donde digo yo, los hermanos, hermanas, hijos e hijas de Dios, en cualquiera sea el trabajo donde se encuentre, quien quiera que sea su jefe, ¿verdad? El hombre o mujer que sea su jefe, su líder, el que está a cargo de usted, ¿no? Y aunque sea un mal portado, que sea una persona grosera, una persona que ya no tiene temor de Dios, pero usted está puesto ahí con un propósito de Dios. ¿verdad? Uno para dar testimonio de Cristo, pero otro también para que usted dé, digamos, una palabra oportuna. Como dice, la palabra oportuna de un sabio, cuán buena es, dice el proverbio. Y usted debe llenarse de Dios y debe llenarse de la palabra de Dios para que en el momento que sea oportuno, que Dios le ponga, usted tendrá una palabra para darle a su jefe, una palabra para el dueño de la empresa, el negocio donde usted está sirviendo. ¿Me estoy explicando? Nuestros hermanos que están en otros pueblos, en otras ciudades, en otras naciones, sirviendo lejos de su casa, como Nehemías, lejos de su país, lejos de su ciudad, lejos de su cultura, ¿verdad? Y que están ahí, que viajaron por el motivo que fuera, pero que están ahora en ese lugar, ¿no? Trabajando, sirviendo, sepan que Dios los ha puesto en ese lugar, que en el trabajo donde quiera que estén y lo que estén haciendo, sepan que Dios los tiene para un momento oportuno. Y ahora que viene llegando el final de los tiempos, en este tiempo final, cada cristiano donde quiera que se encuentre va a jugar un papel importante, un papel preponderante, un papel estratégico en el lugar, en el trabajo, en el lugar donde se encuentre. Cada uno de ustedes, sepa, son instrumentos en la mano de Dios. Y en el momento oportuno Dios los va a usar como usó a Nehemías. Amén. Así que no se queje, no se enoje, ¿verdad? Por el tipo de trabajo y el tipo de jefe y el tipo de gente que está a su alrededor. ¿Aló? Amén o hay. Ya. Así que bueno, de este libro de Nehemías, ¿verdad? También de la vida, el servicio de Nehemías, vamos a aprender algunas lecciones muy importantes. ¿Ya? Un nuevo comienzo, y para un nuevo comienzo vamos a aprender aquí de Nehemías algunas cosas que vamos a ir hablando. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Ustedes saben que cuando Nehemías pregunta, ¿no? Porque dice que vino, ahí está, el capítulo, están con su Biblia ahí a la mano, ¿verdad? ¿Ya? Dice que palabras de Nehemías, y aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. Nehemías toma la iniciativa, ¿verdad? Él dice, ¿cómo están nuestros hermanos? Nehemías estaba en una buena posición, uno diría, ya tenía asegurado su futuro, porque no cualquiera trabaja en una posición ahí, ¿verdad? Como un oficial del rey, ¿no? En la corte, en el palacio. O sea, ya él tenía la vida asegurada, digamos. Y sin embargo, él está preocupado por su pueblo, está preocupado por su gente, cómo se encuentran ellos. Él está bien, pero él se preocupa cómo están sus hermanos, cómo están sus coterráneos, cómo están sus connacionales. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, cuando Dios te pone una condición donde ya tú estás, digamos, estable, ¿no? No es que no tengas problemas, pero por lo menos hay una estabilidad ya. No te olvides de tu prójimo, no te olvides de tus hermanos, no te olvides de los otros que también necesitan de ti. Amén. Amén. ¿Sí? Ya, entonces esto hace Nehemías. Él muestra una sensibilidad, ¿verdad? Él muestra una, digamos, una empatía por la situación que están viviendo sus hermanos. Dice, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y le cuentan toda la historia, y ya sabemos, ¿no? Cómo estaba la ciudad derribada, destruida, los muros, las puertas quemadas a fuego y todo lo demás. ¿Qué hace Nehemías? Entonces, aquí vamos a entrar en una parte que yo le llamo reconstruyendo lo que está destruido, lo que está dañado, lo que está afectado. Miren, en este año y los años anteriores, ahora que terminamos este año hay que preguntarnos, no preguntarnos si hay algo que está dañado, sino más bien qué es lo que está dañado. Porque definitivamente, como todos los años, con sus días que trae, hay días en los cuales
¿verdad? Algunos han sido heridos, algunos han sido ofendidos, algunos han sido humillados, otros han sido avergonzados, otros han tenido, ¿verdad?, situaciones difíciles. ¿Sí o no, hermanos? ¿O no? ¿O los cristianos no nos pasan esas cosas? ¿A alguien le han robado en este año siendo un hijo de Dios? ¿A alguien lo han golpeado en este año aún siendo un hijo de Dios? ¿A alguien le ha pasado cosas duras en este año aunque somos hijos y siervos de Dios? ¿Le ha pasado o no le ha pasado en este año? Claro que sí, ¿verdad? Noticias desagradables, situaciones desagradables. Dicen, pero ¿cómo me pasa a mí si soy un hijo? Si yo estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo? Pues sí pasan, hermanos. En el mundo hay aflicción también para los hijos de Dios, ¿no? Entonces hay que preguntarnos ahí, hay que ver, hay que reconocer que hay algo por restaurar. Mira acá el versículo 2 dice, les pregunté por los judíos que habían escapado y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, ¿cómo estaban? En gran mal. No estaban en mal solamente, sino en un grande mal y en una afrenta. Afrenta es como en vergüenza, en oprobio, en humillación delante de la gente del mundo que sabían que era el pueblo de Dios. Y sin embargo estaban siendo en una situación de vergüenza, de humillación, de escarnio, ¿verdad? Y claro, la gente dice, ¿y tú, ustedes judíos, dicen, son del pueblo de Dios? Miren cómo están, miren cómo está su ciudad, miren cómo están sus casas, miren cómo están sus puertas, miren cómo se encuentran. Y la gente nos mira así, sí, cuando sabe que somos cristianos, dice, ¿y tú qué? Mira, ¿cómo dice que Dios bendice? ¿Cómo dice que Dios prospera? Y mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu casa, mira cómo está tu vida. Y sí, la gente está observando eso, hermano. Y ellos no van a parar en señalarnos y tratar de condenarnos y humillarnos. Eso hacen, sí o no, hermanos. Así es, ese es el mundo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, otra cosa que tenemos que reconocer es cuál es nuestra condición real delante de nuestro Dios. Para restaurar algo, primero tenemos que reconocer cómo se encuentra realmente, ¿verdad?, nuestra vida. Porque hay gran problema de muchos por el cual no crecen, no se restauran, no mejoran, no cambian, no avanzan, es porque ocultan sus debilidades, ocultan, ¿verdad?, sus problemas, sus fracasos, aún sus pecados. Y tratan de disfrazarlo, tratan de aparentar, tratan de tapar o tratan de negar, ¿verdad?, y decir, no, yo estoy bien, todo está bien. Pero ¿qué dice Nehemías, versículo 4? Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y estamos hablando de un hombre que era espiritual, que era muy devoto, un hombre muy temeroso, podríamos decir un hombre íntegro también. Y sin embargo, ¿qué hace él? Me senté, lloré, hice duelo. Y miren el versículo 7 dice, comienza a hacer una confesión de arrepentimiento, de reconocimiento y de arrepentimiento. Él dice, en extremo se ha corrompido el pueblo. Amén. No, eso no dice. Él no dice, ellos se corrompieron, Señor, yo soy el único que acá me mantengo orando. No, él dice, nos, se incluye, ¿verdad? En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, en otras palabras está diciendo, por nuestra culpa, por nuestra causa, por nuestra responsabilidad, por nuestro fracaso en nuestra devoción a ti, en nuestra fidelidad a ti, Señor, en no cumplir tu palabra, tus preceptos, por nuestra culpa estamos en esta condición. Aló. Y está hablando de la nación como tal, ¿no? Miremos nuestra nación, miremos nuestro país, cómo se encuentra. ¿Estamos en la mejor condición como país? ¿Podemos decir, sí, nuestro país es el ejemplo para el mundo? ¿Podemos vivir tranquilos aquí en nuestro país? O donde quiera que nos encuentre, ¿no?, hoy en día. ¿Por qué el país está como está? ¿Hay alguna responsabilidad en nosotros? ¿O diremos, es que los políticos tienen la culpa, los ministros tienen la culpa, ¿no? O el presidente o la presidenta tiene la culpa? Es tan fácil siempre mirar para otro lado y decir, ellos son los fracasados, ellos por culpa de ellos estamos en esta condición. Es tan fácil. Y ciertamente ellos tienen su responsabilidad. Pero aquí en Nehemías encontramos, hermano, que también hay una responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Hay una responsabilidad. Por eso Nehemías dice, nosotros fracasamos, nosotros pecamos, nosotros nos corrompimos, nosotros no obedecimos.
¿Sí? Hay una identificación personal. Y luego hay que reconocer también, por lo tanto, si reconocemos nuestra condición real. ¿Cómo nos fue en nuestra vida devocional este año? ¿Cómo nos fue en nuestra vida de obediencia a Dios en este año? ¿Cómo nos fue en nuestra lealtad, en nuestra integridad? Llámese también santidad en este año. Seamos honestos. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo me fue a mí? ¿Cómo le fue a usted personalmente? Podemos sostener la mirada de Dios cara a cara y decir: Señor, gracias a Dios no te fallé este año. Gracias a Dios me mantuve puro, íntegro delante de ti. Si somos honestos, creo que como dijo el salmista, Señor, ¿quién podrá sostenerse delante de ti? Entonces, reconozcamos, para que haya una restauración, para que haya un nuevo comienzo, tenemos que comenzar por reconocer nuestra condición real. Porque si lo maquillamos, si ponemos una apariencia, ¿verdad? Entonces nada va a cambiar. Porque uno puede decir: no, yo estoy bien. Al final, digamos, una debilidad la tiene cualquiera. Una falla la tiene cualquiera. ¿Quién no peca? ¿No? Y son excusas que uno repite para eso, justificarse y no cambiar. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Entonces, una vez que hacemos eso, vamos a reconocer entonces que tenemos necesidad de ser restaurados. Porque justamente algo fue afectado, algo fue dañado, algo, ¿verdad? Como esos muros que defendían la ciudad, así también nuestra integridad, quizás nuestra santidad, nuestra obediencia fue afectada. El capítulo 2, versículo 3, dice Nehemías: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? O sea, reconoce que hay una necesidad de que la condición en que está y por lo tanto necesita restaurarse. Versículo 17, capítulo 2 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Hay un reconocimiento, ¿no? Pero luego dice: Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y es como si dijera: por tanto, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él dice: esta es nuestra condición, pero no nos quedemos así. No nos quedemos lamentándonos, no nos quedemos avergonzados, no nos quedemos más en esta condición. Hay que hacer algo para que cambie esta situación. Algo tenemos que hacer por nuestro país, algo tenemos que hacer por nuestra nación, algo tenemos que hacer por nuestra vida personal, por nuestra relación con Dios, algo tenemos que hacer por nuestra comunidad. Hay algo que podemos y debemos hacer, hermanos. Algo tenemos que movernos a hacer. No podemos quedarnos solamente diciendo: bueno, esa es la realidad, así es la condición, ya nada cambiará, ya nada se puede hacer. No, sí podemos hacer algo, y este texto nos dice: hay algo que podemos hacer y vamos a hacerlo. Y Nehemías le dice: vengan, edifiquemos el muro. O sea, es decir, reconstruyámoslo, hagámoslo otra vez. Por eso es un nuevo comenzar. Sí, fue afectado, sí está demolido, sí está quemado los portales y todo está bien, pero hagámoslo otra vez, comencemos nuevamente. Hay un pastor en Argentina que decía: pastor, mire, yo le estaba enseñando a los jóvenes de la iglesia que acá nosotros estamos en una avenida donde todas las semanas prácticamente vienen y esos muchachos que hacen grafitis, ¿no? Que pintan ahí, que hacen pintas en las paredes, ¿no? Y vienen y nos pintan el templo, no respetan, no tienen temor de Dios ni nada, malones. Y yo les digo a los jóvenes, cada vez que pasa eso, ¿qué podemos hacer? Porque ellos lo hacen en la madrugada, en el momento que la gente está durmiendo, dicen, ¿no? Y no podemos dejar el templo, la casa de Dios así. Y una vez que lo pintan, inmediatamente, dicen, no, yo digo, me vengo con dos muchachos y lo volvemos a repintar, ¿no? Lijamos y volvemos a pintar, y que bonito la casa de Dios, ¿no? Y hay ocasiones en que me dicen los jóvenes: pero pastor, anoche nomás lo pintamos y ya otra vez está nuevamente mal. Porque ellos mejor no lo dejan, porque eso ellos no van a cambiar, dicen. Van a seguir así. ¿Por qué mejor no lo dejamos ya así como está? ¿Qué dicen ustedes?
Si de todas maneras lo van a volver a malograr. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien así? ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando uno deja algo que no es bueno, que no está bien, se acostumbra. Se acostumbra a vivir así. Y por eso es que cuando uno tiene un mal hábito, una mala costumbre, una mala condición, una mala práctica, le queda eso. Se hace un hábito, una costumbre. Y llega uno a pensar que es algo normal. ¿No? Y que está bien, no importa que estén estos cables así como están, no importa, ¿qué vamos a hacer? Así es. ¿No? Y sin darnos cuenta nos acostumbramos a algo que no es correcto, algo que no está bien. Y por eso tenemos que examinarnos bien qué es lo que parece que bueno, es normal. No es normal. Y sin querer, hasta el pueblo de Dios puede llegar a pensar que lo bueno es malo o que lo malo es bueno. Que eso le pasó al pueblo de Dios. Isaías 5, ¿se acuerdan? Que llaman a la luz tinieblas, de las tinieblas hacen luz, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Porque hoy en día hasta hay iglesias que tienen, hasta cuesta llamar iglesia, porque eso ya no se llamaría iglesia, ¿no? Donde están aceptando a hombres homosexuales, mujeres lesbianas, para que sean pastores, ministros de Dios, a cargo de iglesias. Eso ya no es nada nuevo, ¿no? Entonces ya no se puede llamar iglesia. Y piensa que es normal, porque como todo el mundo lo acepta, entonces, ¿no? Y hay algunas congregaciones, templos que ponen la banderita de colores, eso que ya saben a qué se refiere, ¿no? Para decirles bienvenidos. ¿Así? ¿Bienvenidos? No, el pecador es bienvenido si se arrepiente, ¿no? Pero no es que bienvenido y sigue con lo mismo, ¿no? ¿No? Porque contamina la casa. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Porque si dicen, no, es que poco a poco va a cambiar, no, cuidado con eso. O sea, poco a poco quiere decir que mientras tanto todavía va a estar ahí. ¿Y qué creen que va a pasar? Entonces uno se acostumbra y piensa que todo está normal. Y les puedo contar cuántas cosas que uno ve en el camino, ¿no? Pues hay que reconocer que está mal y hay que tomar la decisión de cambiar, de restaurar. Por eso Nehemías nos enseña aquí y dice, venid, edifiquemos, construyamos otra vez. Y este pastor de Argentina que les decía, me dijo, no importa si ellos lo vuelven a hacer, aunque en un día lo hagan 2 o 3 veces, tenemos que volver a repintarlo justamente para no permitir que el mal se haga una costumbre en nosotros. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más que podemos aprender aquí cuando queremos comenzar otra vez y reconstruir aquello que ha sido afectado. Mire, una cosa que es importante reconocer es que necesitamos ayuda en la restauración. Lo voy a decir otra vez. Necesitamos ayuda en la restauración. Porque a veces mucha gente piensa que yo puedo, yo solo puedo, ¿no? Yo soy más que suficiente, como dicen por ahí, ¿no? Yo mismo soy. ¿Ya? ¿Usted ha escuchado esa expresión? Todos necesitamos ayuda. Y hay cosas que uno no puede hacerlo solo y necesita la ayuda de otro. Mira lo que dice aquí. Me dijo el rey, ¿qué cosa pide? Estoy ahora en el versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y ahí continúa, ¿no? Y le pide una cantidad de cosas para él, ¿no? Entonces, hermano, para restaurar, solo no se puede. Para construir algo, solo no se puede. Para un nuevo comienzo, solo no se puede. Vamos a necesitar ayuda. Y así como Nehemías pidió ayuda del rey, pidamos ayuda al Rey de Reyes, que todo lo puede y que todo es posible con él. Amén. Amén. Y de ahí, hermanos, ya lo último en esta parte es que no solamente nos quedemos con reconocer que necesitamos ser restaurados, no nos quedemos solamente con pensar y decir, sí, hay que hacerlo, pero tenemos que llegar al punto de la decisión. La decisión, diga la palabra decisión. Ya, porque muchos tienen intenciones, muchos planean, muchos, digamos, formulan y hacen muchos proyectos y planes y programas y todo, pero mientras no se tomen decisiones determinantes, no pasa nada, hermano. Hay bonitos planes, hay bonitos proyectos, hay bonitas intenciones, hay muy buenos formulismos y todo, pero mientras no se tomen decisiones, no pasa nada, no se hace nada sin decisiones. Las decisiones son las que traen cambio, las decisiones son las que traen resultados.
Por eso que el capítulo 2, versículo 18 dice, el pueblo responde al llamado de Nehemías. Y el pueblo dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué dijo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos. O sea, respondieron, tomaron la decisión. Amén. Así que en este año, hermanos, vamos a tomar decisiones para restauración, decisiones de cambio, decisiones que nos ayuden a crecer en todo aspecto de nuestra vida. Amén, amén. Ahora bien, ya, para comenzar, ¿no? Para un nuevo comienzo, necesitamos reconocer todo esto para reconstruir, recuperar, restaurar todo eso. Pero una vez que nos decidimos, entonces todo va a ir viento en popa porque Dios está con nosotros. Todo va a ir bonito, ¿verdad? Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, gracias a Dios, una vez que decidimos, no habrá problemas porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? No, no es así. No es así, pues. O sea, el texto sí es cierto, pero lo que quiero decir es que una vez que decidimos, ¿no?, que ya vamos a reconstruir, vamos a comenzar otra vez, vamos a hacer, sí, hermanos, no todo va a ir bonito, no todo va a ser un camino de rosas, ¿no? Y como digo, aún las rosas tienen espinas, ¿sí o no? Entonces, para alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, va a haber oposición, va a haber dificultades, y no pocas, y no pocas. Va a haber una serie de situaciones que se van a levantar, ¿verdad? Adversidad, enemigos, trampas, problemas, etcétera, en contra nuestra. Y por favor, acompáñenme, capítulo 2. Vamos a ver las diferentes formas de oposición que encontramos en este pasaje. O sea, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Cuando hablamos de un nuevo comienzo, estamos hablando de cumplir el propósito de Dios, volver a retomar el propósito de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Alcanzar todo lo que Dios ha preparado, ha diseñado para nosotros. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Ya? Sino que en el camino hubieron cosas que nos debilitaron, que de repente algunos los apartaron y todo. Es volver nuevamente a eso, un nuevo comienzo. Pero el camino hacia la consecución, al alcance, eso no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Hasta Pablo dijo un día, él dijo, 1 Corintios 9:16, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Está hablando de su ministerio, pero dice, pero muchos son los adversarios. Entonces, dificultades y adversidades va a haber. Y veamos aquí algunos. ¿Qué oposiciones se presentan aquí en este libro? Hubo oposición, por ejemplo, versículo 19, estamos capítulo 2, ¿verdad? A través de la burla y el desprecio. Cuando Nehemías y todo el pueblo decidieron, ok, vamos a reconstruir, vamos a levantar otra vez las murallas de la ciudad. Esos son los muros, no está hablando de paredes, son murallas para proteger la ciudad. ¿Ya? Entonces dice, vamos a reconstruir todo eso. ¿Cómo reaccionan sus enemigos? Capítulo 2, versículo 19. Pero cuando lo oyeron, ¿cómo se llamaban estos enemigos? Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe. ¿Qué hicieron? Dijeron, gloria a Dios, qué bueno que los judíos se han levantado a restaurar el templo, a restaurar las puertas, ¿verdad? Y los muros de la ciudad. ¡Qué bien! Aplaudamos a todos los judíos, al pueblo de Dios. ¿Así fue? Los enemigos se alegraron y dijeron, a ver, 7 glorias a Dios. No. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron escarnio. ¿Qué significa escarnio? Sí, burla, ¿no? Sarcasmo, burla, humillación, ¿no? Vergüenza. Y además, ¿qué dice? Y nos, hermano, ¿usted ha sentido el desprecio? ¿Ha vivido en carne propia el desprecio? ¿Sabe lo que es el desprecio de la gente? Una mirada despreciativa, una palabra de desprecio, una actitud. ¿Sabe o no sabe lo que es eso, hermano? ¿Le ha pasado alguna vez? Una nomás. Sí sabe, ¿no? Si a usted le ha pasado, usted entonces puede comprender un poco. Los miraron con desprecio. ¿En qué condición estaban los judíos ahí? Avergonzados, humillados, ¿no? Entre todos los pueblos. Recuerden, eran pueblo de Dios, que en su tiempo vivieron una gloria muy grande. En su tiempo fueron cabeza de naciones. Siendo un pueblo pequeñito, Dios los puso como cabeza de naciones,
¿no? En el mismo tiempo donde estaban el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio asirio, los más grandes de la antigüedad, ¿verdad? Y Dios puso a Israel como cabeza de las naciones, ¿no? Y las naciones temían a Israel porque Dios peleaba por ellos, Dios los acompañaba, Dios los bendecía, Dios los prosperaba, ¿no? La gente de los pueblos alrededor conocían de ese Dios, pero ahora estaba Israel ¿en qué condición? En una condición, ¿verdad?, de derrota, de humillación, de vergüenza, de oprobio, y eran el pueblo de Dios. Y entonces ahora dicen ellos, ok, vamos a levantarnos, vamos a edificar, vamos a reconstruir los muros, vamos a volver a ser ese pueblo que Dios quiso que fuéramos. ¿Qué hace los enemigos? ¿Verdad? Se burlan de ellos, los menosprecian, los escarnecen. ¿No? Dice, estos pobres judíos, estos débiles judíos, ¿qué van a hacer? Hasta una zorra, dice, puede destruir ese barro que están construyendo ellos. ¿Sí? Los basurearon, como se dice. Entonces va a haber burla. Cuando usted, hermano, trata de reconstruir su vida, cuando usted trata de restaurar su relación con Dios, cuando usted procura ser el mejor creyente, el mejor hombre, la mejor mujer de Dios, ¿usted cree que el mundo se va a alegrar? ¿Usted cree que el mundo le va a dar palmadas de aprobación? La gente le va a aplaudir, qué bueno que esta hermana, ¿no? Ha decidido ir a su iglesia, ha decidido ser una buena cristiana, una buena joven, un buen varón. ¿Usted cree que el mundo le va a felicitar? No, no lo va a hacer. Un joven cristiano que entró a la policía y se graduó como policía y comenzó a servir como policía. Y cuando vio la corrupción que había, obviamente no son todos, pero en un sector de la policía, y que los mismos policías estaban corrompidos, los mismos policías extorsionaban, los mismos policías habían hecho una banda de delincuentes, los mismos policías, ¿no?, hacían, ¿sí? Y este joven dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo participar en eso, a mí no me pueden obligar, y yo no voy a hacer así que me disciplina a todo lo demás. Y el comandante de la comisaría lo llamó enfrente de todos. Dijo, ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees? ¿El que va a cambiar el mundo? ¿Qué te crees? ¿Que porque eres cristiano tú nos vas a cambiar a todos nosotros? Y lo escarneció, lo humilló públicamente delante de todos sus compañeros. Públicamente. Ese es el mundo. Ese es el mundo. El mundo no se va a alegrar porque usted decida hacer el bien. El mundo no se va a alegrar porque usted decide ser una persona íntegra. ¿Me estoy explicando, hermano? Sépalo, en el mundo, ¿no?, la gente del mundo que no teme a Dios lo va a tratar sin misericordia. Van a ser crueles, van a ser inmisericordios, se van a burlar, los van a despreciar. Y tenemos que estar preparados para enfrentar esa burla y ese menosprecio de la gente. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Que eso no lo debilite, que eso no lo atemorice, que eso no le quite el ánimo, el aliento de ser un buen hijo, una buena hija de Dios. Alguien tiene que decir un buen amén ahí, hermano. Sí, hermanos. Porque no caminamos por lo que el mundo dice. No caminamos por la aprobación y el aplauso del mundo, hermano. ¿No? Así que, primera posición. Segunda posición, capítulo 4, versículos 7 y 8. A través del enojo y la conspiración. Vayan pensando, vayan buscando qué es conspiración. ¿Qué es conspiración? ¿Qué es? Ya. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, aquí se añade un enemigo más, aquí hay 4 enemigos, más adelante les voy a decir a quién nos representan esos 4 enemigos. Dice Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados. O sea, ya ellos habían comenzado a trabajar, ya no solo decidieron, sino fueron a la acción, ya estaban reparando los muros, porque ya los portillos, ¿no?, comenzaban a ser cerrados. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo se pusieron? ¿Cómo dirían en palabras? No, pero en palabras más, más de pueblo. ¿Cómo dirían? Se achoraron. Allá como sería en Pachuco, como sería en Costa Rica. Se achoraron, se enchicharon. No, sí, no, otro más fuerte. A ver, ¿quién es el experto ahí? ¿Y por qué lo miran al pastor Adrián?
que ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron y mucho todavía dice. Se encolerizaron mucho, se enojaron. No hay otra palabra, sí, hay una palabra ahí, ¿cuál es? ¿No? Se enchicharon, o sea, enchicharse es enojarse, molestarse. Se encolerizaron mucho y qué más, y conspiraron todos estos enemigos. Y entre ellos tampoco no se llevaban bien, pero los enemigos se pusieron de acuerdo, se unificaron entre los enemigos, ¿no? En contra del pueblo de Dios. Así es. Usted va a ver gente que ni se llevan entre ellos, ni se aman entre ellos, ni se ayudan entre ellos, pero por causa de traer derrota, adversidad, ¿verdad? Vergüenza contra el pueblo o los hijos de Dios, entre ellos se unen, ¿no? Porque el enemigo es así, ¿no? El padre de todos ellos ya saben quién es, ¿no? El enemigo de nuestras almas. Y usted va a ver que se confederan o se alían, hacen alianza entre gente que nunca entre ellos se llevaron, ¿verdad? Por causa de que ven que Dios está haciendo algo en la vida de usted, que Dios está cumpliendo un propósito en la vida de usted y que usted ha decidido, ¿verdad? ¿No? Como que hacer las cosas bien para Dios. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahí está. Entonces hay enojo y hay conspiración. Conspiración es cuando se ponen de acuerdo, ¿verdad? Los adversarios para causar un daño, causar un mal, ¿no? Para llevarlo a una situación de desastre, si es posible. Otra oposición, capítulo 4, versículo 10, a través del desaliento. A ver, diga desaliento. ¿Qué es el desaliento? Es cuando no hay aliento. Así es, en serio, cuando no hay, el aliento es lo que nos da la fuerza, no hay fuerza, no hay vitalidad, no hay vigor, no hay viento, no hay aire. Es cuando, o sea, cuando usted se queda sin aire, usted ya no puede ni respirar, ¿sí o no? Entonces ya no, y si no puede respirar, ya no tiene fuerzas para vivir. Entonces el desaliento es eso, cuando uno se debilita de tal manera que ya pierde la fuerza, pierde el ánimo, pierde la voluntad, ¿no? Para continuar, para proseguir. ¿Le ha pasado eso en este año? ¿Sí? Siendo honesto, no me lo diga a mí, pero siendo honesto, hay algo que en algún momento de este año usted ha querido ya como renunciar, ya no puedo más, ya no doy más, ya no voy a seguir más en su vida personal, en sus estudios, en el trabajo, en su matrimonio, en su servicio al Señor. Ya no, yo como que yo soy el único, nadie me ayuda, nadie avanza, nadie apoya, nada. Aló, ¿no? ¿O a usted nunca le pasa eso? El desaliento ataca a todos por igual. No respeta ni pastores, ni peones, ni soldados, ni reyes. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Y miren acá, capítulo 2, 4:11. No, perdón, 4:10. Y dijo Judá, está hablando toda la tribu de Judá, todo el pueblo, ¿no? De Judá. Las fuerzas de los acarreadores, o sea, los que estaban construyendo, ¿verdad? Que estaban acarreándose. ¿Qué pasó con ellos? Se han debilitado. ¿Estaban mintiendo? No, era real. Dice, y el escombro es mucho. ¿Cuántos han trabajado alguna vez en construcción? Y aunque no hayan trabajado, han ayudado alguna vez. Y cuando se hace una demolición, ¿no? Y cargar los escombros, o sea, todos los bloques de cemento, de todo lo que queda, ¿eso es fácil? Es como barrer con una escoba y ya pones el recogedor, ¿no? Y ya y facilito, lo llenas en una bolsa y lo botas. ¿Fácil es? No, recoger escombros es una cosa más tormentosa, más trabajosa, ¿verdad? Y por eso, y es verdad lo que están diciendo aquí. Dice, y el escombro es mucho, y estamos hablando no escombro de una habitación, de una casa, de un edificio, estamos hablando de una ciudad completa. ¿Sabe lo que es remover los escombros de una ciudad completa? Y eso significa que ellos habían pasado años desde que fue destruida esa ciudad. Y desde que fue destruida la ciudad hasta ahora que están volviendo para reedificar, habían pasado una cantidad de años y ellos se acostumbraron a vivir en medio de los escombros, en medio de la basura, en otras palabras. Se acostumbraron, nadie movió un dedo, nadie hizo nada. Nadie hizo un esfuerzo, nadie dijo vamos y levantemos y quitemos todo esto, ¿no? O sea, la casa destruida, el pueblo destruido, la ciudad destruida, los muros demolidos, las puertas quemadas a fuego y todo ahí, quizás hasta ese momento todavía seguía respirando las cenizas, el polvo. ¿Me estoy explicando? Porque ahí estaban recién recogiendo los escombros. Y cuando vieron que era por eso mismo que nadie quería hacerlo, porque era un tremendo trabajazo.
Y dice, las fuerzas se han debilitado, el escombro es mucho y llegan a una conclusión apresurada y equivocada. ¿Qué dicen ellos? Ahí está. Y no podemos edificar el muro. A ver, repitan. No repitan, mejor no repitan eso. Ellos dijeron, no podemos. No podemos, no vamos a lograrlo, no se va a alcanzar. Hay que ver la realidad, hermanos, no se puede, no es posible. No se va a poder. La gente está cansada, la gente no puede más, ya están debilitados, no hay ni ánimo, ni voluntad, ni fuerzas, no se puede. Comprendan, no es posible. ¿Aló? ¿Alguna vez ha pensado así? ¿Alguna vez ha llegado a esa conclusión? No se va a poder, no se va a lograr. Nuestros hermanos del equipo misionero que ha llegado aquí, pastor, me imagino que habían algunos más que hubieran querido venir. Yo estoy pensando que es así. Pero quizás algunos dijeron, no voy a poder, no se va a lograr, no es posible. No alcanza el tiempo, no alcanza el dinero, no sé, y comienzan a ver. La realidad sí es una realidad. Esto no estamos diciendo que ellos mentían, pero la realidad, como decimos, no es la verdad. ¿Lo decimos otra vez? La realidad no es la verdad, porque aunque sea una realidad que hay una enfermedad, que hay una necesidad, que hay falta de algo, la verdad nos dice que con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta es la verdad. Hay una realidad, pero hay una verdad. ¿Cuál vamos a seguir? ¿La realidad o la verdad? La verdad. No importa la realidad, porque la realidad es natural, pero la verdad es sobrenatural. Amén. Entonces hay oposición por el desaliento. Cuando tenga desaliento, acuérdense de eso. Número 4. Oposición a través de ataques directos. Aquí sí ya el enemigo viene directo. Porque viene por uno, no puede. Viene por otra, no puede. Viene por otra y no puede. Y entonces dice, ensaya otra más. Porque primero viene ¿cómo? Con la burla, con el desprecio. Luego viene con la conspiración, el enojo. Luego viene con el desaliento. Y no logró vencerlo finalmente, ¿no? Porque no era cierto que no podían, porque al final sí pudieron y lo hicieron en corto tiempo. 52 días, algo sobrenatural. 52 días para hacer muros de una ciudad. De una ciudad en 52 días. Además, una casa no se hace en 52 días. Y una ciudad completa. Los muros y los portones es algo sobrenatural. Entonces, ¿podían o no podían? Pero con Dios solos no pueden. Pero entonces el enemigo, cuando ve que una no le sale, la otra no le sale, la otra dice, este pueblo está determinado, este pueblo está resuelto, este pueblo lo va a conseguir. Y el enemigo no se va a quedar quietito y dice, bueno, el enemigo no va a decir, bueno, entonces ya pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo, ¿no? Me tendré que resignar porque este pueblo tiene a Dios y lo van a lograr. No, el diablo es, lamentablemente, ¿no? Tiene algo bueno. El diablo tiene algo bueno. De que el diablo no se desalienta. El diablo no se desanima. El diablo es terco, obstinado. El diablo es perseverante. Estoy diciendo cosas buenas del enemigo, ¿no? No soy abogado del diablo, ¿no? Capítulo 4, versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron que no sepan y no vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, dígame una cosa, cuando dice acá, vamos a entrar en medio de ellos, o sea, les vamos a caer encima inesperadamente, sorpresivamente, les caemos con espada, con lanza, ¿verdad? Y como va a ser de sorpresa, no van a tener tiempo de reaccionar, no se van a poder defender, los matamos a todos y con eso detenemos la obra. Díganme ustedes, ¿estaban hablando de manera simbólica o de manera literal? Díganme. Literal. O sea, en la realidad, realmente ahí ellos se iban a matar. ¿Cuántas veces han tratado de matar al pueblo de Dios? A los judíos, ¿cuántas veces? A los hijos de Dios, ¿cuántas veces? De destruir. Pero nunca lo van a lograr. Nunca. Porque nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El maligno no nos toca. Amén.
Así que ellos dijeron que no sepan ni vean, ¿no? Entonces viene un ataque directo. El diablo viene aquí, bueno, dice el ladrón, ¿no? Pero simbólicamente está hablando del diablo. Dice, viene aquí a robar, a matar y a destruir. Y sepa eso, hermano. Y tengamos cuidado. Este año, los años que vienen, el diablo viene a matar, no viene a jugar. No viene a probar si le hace daño o no, no. Él viene directo con todo. Si no fuera que Dios nos guarda, si no fuera porque Dios nos protege, si no fuera por la cobertura que tenemos de Dios, que es como un escudo, dice, ¿no? Como un escudo a nuestro alrededor. Si no fuera por eso, hace tiempo el diablo, ¿a cuántos hijos de Dios seguiría matando? Lo hace. Pues no se salga de la protección de Dios. Es seguro. Escudo y adarga su verdad, dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 34. Amén. Ok, entonces el diablo, si no puede con una, viene con otra, y no puede con esa, ensaya otra, y no puede con esa, va a seguir insistiendo. ¿Y aquí cuántos van? Van 4. Ahora vamos por la quinta. Quinta oposición, a través de acciones indebidas y ahora dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo de Dios. Hasta aquí estamos viendo cómo usa por fuera, pero cuando no puede por fuera, entonces va a intentar desde adentro de la congregación, desde adentro del mismo pueblo de Dios. ¿Será posible eso? Porque ya estamos hablando dentro, estamos hablando entre hermanos, estamos hablando de la familia de Dios, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Habrá alguien ahí que el enemigo puede usar? ¿Sí o no? Lo hace, lo hace. No hagan como ese chiste que va a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo? No, cuidado, nadie. Capítulo 5, versículo 2 al 4 dice, miren, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado, ¿qué cosa? Grano para comer y vivir. Estaban en una situación de miseria. Ya no solo pobreza, sino de miseria, porque hasta para comer, para sobrevivir, tenían que pedir prestado. Grano, que decir, cereales, para sobrevivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, o sea, las chacras, ¿no? Las fincas, nuestras viñas y nuestras casas. O sea, se quedaron sin nada, sin propiedades, sin dinero, sin alimentos, ¿no? Sin tierra, sin nada. ¿Con tal de qué? De comprar grano. Y cuando ya no tuvieron más, ¿no? ¿A causa de qué dice? A causa del hambre, había hambruna. Terrible, ¿no? ¿Y qué hacían algunos? Los que tenían se aprovecharon de los que no tenían, dentro del mismo pueblo de Dios. Se aprovecharon. No tío, ok, entonces tomaban su casa, tomaban sus posesiones, tomaban sus tierras, tomaban sus negocios, tomaban todo. ¿Ya? Yo te doy grano, o sea, te doy dinero para que compres el grano, pero me quedo con tu casa. Entonces, o sea, teniendo para ayudar, en vez de ayudar, sacaron provecho de la pobreza, de la miseria, de la necesidad de sus propios hermanos. ¿Aló? Cuidado con eso. Dígale al que está al lado, ten cuidado con eso. Jamás te aproveches de la necesidad del prójimo. No, dígaselo en serio. Capítulo 13, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, sacerdote, estamos hablando de un ministro de Dios, sacerdote. Dice, había emparentado con Tobías. Tobías no era del pueblo de Dios, era un mundano, ¿cómo se dice? Un incircunciso, un gentil, que no era del pueblo de Dios. Y le había hecho una gran cámara, o sea, una gran habitación, un apartamento, diríamos, en la cual guardaban, antes en esa cámara se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, o sea, las cosas sagradas del templo. Y en el lugar sagrado, donde se guardaban las cosas sagradas, ahí le da un lugar a un incircunciso, a un gentil, a un pagano, a un bandido sinvergüenza, a un desgraciado. En el verdadero concepto, o sea, fuera de la gracia, quiero decir. ¿No? ¿Qué dice?
que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, a los ofrendas, donde se debía guardar las cosas del templo, sagradas, ahí le da a un mundano, a un pagano. O sea, hizo algo indebido. ¿Quién? Un ministro de Dios. Entonces hay una palabra para nosotros como ministros también. De no hacer cosas incorrectas, indebidas, ilícitas, desagradables, no aprobadas por Dios. Vamos a estar a cargo al frente de la obra de Dios, al frente del templo y las cosas de Dios. Debemos tener un temor de Dios. No significa tener la autoridad de Dios, no significa hacer cualquier cosa que nos dé la gana. No significa hacer cualquier cosa que porque tengo la autoridad y soy el pastor o soy el ministro, soy el hombre a cargo, puedo hacer y deshacer. No es así, hermano. Estamos limitados nuestras funciones, nuestras responsabilidades por lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos hacer cualquier cosa. Los hermanos allá en Capillas, ustedes recordarán, un tiempo se metieron a la propiedad. ¿Se acuerdan? Que invadieron la propiedad. La propiedad de la iglesia ya es bastante grandecita, tiene más de 4.500 metros cuadrados. Bastante grande. Y había una sección que daba, hacia, como decía, hacia la parte de atrás, digamos, hacia otra calle, ¿no? Había una hacia la calle principal y otra hacia otro barrio, a la vuelta. Y en esa sección se metieron, nos invadieron en el local del templo. Y días antes, y ahora es que recuerdo, digo, con razón fue que vino un hombre y me dice, mire, me contó su problema y todo, y un problema que seguramente fuera real, ¿verdad? Y me dice, ¿usted no me daría un espacio acá? Aquí, un pedacito nomás y yo ahí me acomodo. Parece que sí tenía un problema de verdad. Pero aunque sea el pastor, no significa que yo puedo hacer y deshacer. ¿Me estoy explicando? O sea, no me corresponde. Más aún si no es que no tiene nada que ver con las cosas sagradas. Todo lo del templo es sagrado. Porque cuando se consagra, se vuelve sagrado para Dios. Y no puede tener un uso común. Porque entonces ya se profana lo sagrado y deja de ser sagrado. Se contamina. No puede tener otro propósito que no sea para los propósitos de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Ve? Otro, capítulo 13, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. O sea, había ya una organización donde de los diezmos de los granos, del trigo, los cereales y todo eso que se traían, de ahí mismo se daban para dar de comer, alimentar a los servidores en el templo, ¿verdad? Tanto los sacerdotes como los levitas. ¿Y qué encuentra Nehemías? Dice, encontré que las porciones que correspondían a los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. O sea, en otras palabras, como no los sustentaban a los servidores del templo, como no proveían para su alimentación, no proveían para su sustento, entonces los levitas dijeron, claro, si no tengo para comer, no tengo para vivir, no tengo cómo sostenerme, entonces me voy a morir de hambre aquí. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? Abandonaron su responsabilidad, dejaron de ayudar, dejaron de servir, dejaron de trabajar para Dios en el templo de Dios y en las cosas de Dios. ¿Me estoy explicando? Y dice, cada uno se fue a su casa, a su heredad, a sus propiedades, ¿no? Y volvieron para atrás. ¿Por qué? Ahora, los levitas tenían su responsabilidad, pero otra gran responsabilidad era el pueblo, porque incumplieron con lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Dar sus diezmos. En ese caso eran de sus alimentos, de su ganado, de su vino, de su aceite, de su trigo y todo eso. Y con eso servía para sostener a los que servían en el templo. ¡Aló! Por eso hay muchos pastores que a veces abandonan, no porque quieren abandonar, porque tienen familia y no pueden sostener a su familia. Y tienen que irse a trabajar. Cuando están trabajando para Dios en la iglesia y tienen que dejar el trabajo de Dios para ir a un trabajo secular. ¿Por qué? Porque son padres de familia o aunque sean solteros, pero tienen que sostener su vida. ¿Me estoy explicando? Y cuando la iglesia no cumple con su responsabilidad, como mayordomos, entienden la mayordomía, ¿verdad? De dar lo que corresponde, los diezmos, las ofrendas, las primicias. Entonces, ¿cómo va a vivir el hombre y la mujer de Dios? ¿Cómo va a vivir la familia de los que sirven al Señor? ¿Cómo van a pagar, ¿no?, sus gastos, los estudios de sus hijos, su comida, su vestimenta, etcétera? No los estoy regañando. Lo que pasa es que hay gente que nos escucha aquí, ¿no? Y tienen que saber. No pueden abandonar, no deben abandonar a los ministros de Dios.
Y la Biblia dice que aquellos que son enseñados en la palabra, dice que provean toda cosa buena a aquellos por los cuales son instruidos. Por eso, los diezmos, las ofrendas y las primicias son los medios que Dios ha provisto para que a través de la congregación los que sirven a Dios sean sustentados y no tengan que dedicarse a otras cosas, sino a lo que Dios les ha llamado a hacer, servirle a Él. Cuando el pueblo falla en eso, se desacomoda todo. Porque obviamente, ¿no?, si no hay de dónde, pues uno primero es padre, ¿no?, antes que pastor. Lo digo otra vez, uno primero es padre antes que pastor. O sea, la primera responsabilidad es su propia casa. ¿Es así o no es así? Y si no hay, uno tiene que buscar. Y significa dedicar tiempo para conseguir la platita, el dinerito, el sustento para su casa y su familia. ¿Sí? Más sencillo ya no. Amén, guay. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Cómo dijo? ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Por qué se olvidaron? ¿Por qué abandonaron su responsabilidad? Miren, se fueron los cantores, miren, se fueron los levitas, miren, se fueron los servidores, miren, no hay nadie haciendo nada en el templo de Dios. ¿Cómo es posible que esté así la casa de Dios? Y les digo, es como que ustedes son culpables de eso, son responsables de eso. Eso es fuerte, ¿no? Es fuerte. Pero tómelo, hermano. Gracias por el amén, gracias. Capítulo 13, versículos 15 y versículo 17. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 17. Está hablando del día de reposo, dice que estaban trabajando en día de descanso. El día que era dedicado para Dios, ¿no? 6 días trabajarás, al séptimo lo dedicarás a Jehová. En otro versículo dice descansarás, pero el descanso es para dedicarlo a Dios. El cese de actividades para dedicar ese día a Dios y a las cosas de Dios. Y luego la familia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pero ese día que era separado para Dios, lo habían pasado por encima. Lo habían pasado por alto, lo habían ya pisoteado. Ya no existía para ellos un día sagrado para Dios, un día dedicado para Dios. Ya no existía, era como un día común, como un día cualquiera. ¿No? Es el día donde hay más gente, donde hay más trabajo, donde yo cobro a mis clientes y se inventan un montón de situaciones que pueden ser reales, pero que no quitan su responsabilidad delante de Dios. ¿No? Y dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, el día que estaban trabajando, era un día en que no debían trabajar, porque era el día de reposo. Versículo 17, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué cosa tan linda, qué cosa más bonita, qué cosa tan buena que están haciendo ustedes. Eso no dice, ¿no? ¿Qué dice? Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis. ¿Cuál era la mala cosa? Profanar el día de reposo. Porque cuando algo que es sagrado se quita ese carácter sagrado, se profana. Y hasta hay un día que es sagrado. Por eso es que habla aquí de que ha sido profanado. ¿Sí? Hay un día que es sagrado. Es el día dedicado a Dios. Para Dios. Y usted lo dedica para sus trabajos, para sus tareas. Así sea dentro de la casa, está profanando el día de reposo. Como dijo alguien, no me eche la culpa a mí, eso dice la Biblia. Está ahí. Uno más. Capítulo 13, versículos 23 y 25. Estamos hablando todo esto dentro del mismo pueblo de Dios. Capítulo 13, versículos 23 al 25. Vi asimismo en aquellos días a judíos, o sea, el pueblo de Dios, que habían tomado, ¿qué cosa? O sea, hombres judíos que habían tomado mujeres. Eso es normal, que un hombre tome una mujer es normal. O sea, casarse quiere decir. Ya, con una mujer es lo normal. Lo anormal sería que fuera con hombres, ¿no? Ya, o sea, lo normal es que tome mujeres. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Que eran mujeres que no eran del pueblo de Dios.
O sea, como llamaríamos el yugo desigual. Esto vale también para mujeres que miran a hombres que no son del pueblo de Dios. Así es. Que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. O sea, el lenguaje del pueblo de Dios no sabían hablarlo. Siendo hijos de ese pueblo, siendo judíos, no sabían hablar sus generaciones, no sabían hablar el lenguaje judío, que era el hebreo. Y no sabían hablar. O sea, en otras palabras, hijos que nacen de resultado de matrimonios mixtos, matrimonios de yugo desigual, ¿verdad? Entonces pierden el temor de Dios, pierden el conocimiento de Dios, pierden la vida práctica de un hijo, de un cristiano, me estoy explicando. Y aprenden la conducta, aprenden el habla vulgar de la gente del mundo. Y ya no conocen ni siquiera cómo se conduce, cómo habla, cómo se viste o cómo se desarrolla uno que es del pueblo de Dios. ¿Aló? ¿Sí? Porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua o al idioma de cada pueblo. Y reñí con ellos. Y acá hay una palabra fuerte, dice, y los maldije, dice Nehemías. Fuerte, ¿no? Me imagino el carácter de Nehemías. Wow. Wow, qué tremendo, ¿no? Los herí, en otro dice, le jalé de los cabellos, dice, acá está. Herí a algunos de ellos. Yo no sé si los agarró a ¿cómo se llama eso? ¿Sí? Cachetada, bofetada, lapo, sopapo, ¿qué más? No me imagino, ¿no? Porque los herí, o los agarró a patadas, yo no sé, pero creo que bravo Nehemías, ¿no? No, porque acá dice que les arranqué los cabellos, o sea, no solo les jaló de los cabellos, sino que les arrancó la peluca, la cabellera. Bravo, ¿no? Pero, o sea, hay que entender esto como que cuando el pecado, porque es pecado, ¿no? La desobediencia a Dios cunde como una costumbre, hermano, no hay otra salida que ser radical contra el pecado. Radical, aunque lo llamen a uno fanático, loco, extremista, lo que sea, ¿no? Pero si no somos radicales contra el pecado, no vamos a cambiar. La situación no va a cambiar. Y se necesita un carácter firme para eso. Radical. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? O eres o no eres. Y si eres, entonces no te comportes como alguien que aparenta no ser. ¿No? Como alguien dice, uy, ¿y tú vas a la iglesia? No, yo soy solamente, ¿cómo dicen? Cuando no quieren decir que son cristianos, que no son miembros de una congregación. No, yo soy, ¿cómo dicen? Visitante, ¿no? Soy solamente simpatizante nada más. Porque no quieren confesar, ¿no? Que no quieren compromiso, no quieren ser avergonzados, no quieren quedar mal, etc. ¿Ya? Y reñí con ellos, los maldije, herí a algunos de ellos, les arranqué los cabellos, les hice, o sea, los obligué a jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Esto es para los padres. No daréis a vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Ay, ay, ay. Fuerte, ¿no? Del pueblo de Dios. El tiempo está avanzando y creo que no nos va a alcanzar. Yo creo que por aquí nos tenemos que hacer una pausa, porque nos falta todavía 5 formas más de oposición que trae el enemigo. 5 más todavía faltan. Y falta más aún, otras cosas. Pero uno dice, entonces cuando ve esto, dice, ¿qué tanta oposición, tanta lucha, tanto? ¿Por qué cuesta tanto ser un buen cristiano? Que más fácil es ser mundano que cristiano. O más fácil es ser un mal cristiano que un buen cristiano. ¿Sí o no? No quieren decir nada. No, sí, porque vivir como uno quiere, pues sin responsabilidades, ¿verdad? Sin compromisos. Es fácil. ¿No? Voy cuando puedo, cuando quiero, cuando me sobra el tiempo, cuando sea posible. Bueno, y ahí no. Por lo menos ya cuesta. Y encima todavía procurar ser íntegros, procurar ser santos en un mundo tan corrompido y todo eso. Y encima de eso todavía, con lo que cuesta, todavía enfrentar oposición por aquí, enfrentar burla por allá, enfrentar menosprecio, enfrentar ataques del enemigo, enfrentar problemas, enfrentar escasez, enfrentar un montón de cosas, como cuesta. Pero la vida es así. Y tenemos que llegar a la meta. No es sencillo. Y aquí le voy a decir para terminar, ya creo que aquí nos vamos a quedar hoy. Le voy a decir, ¿no? ¿Por qué me vestí con esto hoy? Yo había guardado esto para una ocasión especial y hoy es el día especial.
porque es el día más importante, ¿verdad? En la presencia de Dios. ¿Saben por qué lo guardé? Porque esto lo traje de Europa, de Londres, hermano. No, en serio, en serio. Y les voy a contar cómo fue. Porque a ustedes no les gusta que les cuente, pero quieren saber. Pero como ya queda poco tiempo, mejor se los cuento el otro domingo. El otro domingo se los cuento. ¿Cómo fue que yo? Porque es tela de Londres, es una especial, no es cualquier cosita, hermano, no es No, pero les voy a decir cómo vino un regalo de Dios, una gracia de Dios. ¿Saben cómo vino? Por una oposición. No una, pero una serie de oposiciones. Y ustedes saben, ese viaje a Europa, la iglesia sabe, ¿no? Todo lo que nos costó, y el lugar más difícil, ¿cuál fue? El país más difícil, ¿cuál fue? Italia. El más bravo, el peor, ahí conocía, ¿cómo se llama ese? El endemoniado gadareno, el endemoniado milanés. Feo, feo, feo. Y sí, se me salió un endemoniado ahí feo, horrible. Y ya, ustedes algo les conté, ¿no? Lo feo que fue, lo difícil que fue ahí. Y justamente de Italia, cuando tuve que hacer el viaje de Italia hacia Londres, Inglaterra, de Yapa, como quien dice, de feria, me ocurre algo más. Que cuando hago el viaje y llego a Londres, y yo iba con maleta de mano, y la grande, que es el equipaje que va en bodega, no llega. Y se pierde. Y la única ropa o sea, toda la ropa, mejor dicho, que llevaba para vestirme, solamente andaba, la única ropa que tenía, la que llevaba puesta. Y toda la ropa que tenía para cambiarme, y llegando nomás ese mismo día tenía que dar una conferencia en Londres. Y no llega la bendita maleta. Y la quedo buscando y hago el reclamo y me dicen, venga conmigo, buscamos en otra. La señorita que atendía ahí me ayudó y todo, nada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y nada, nunca que apareció. Y ya tenía que salir porque ya iba llegando el tiempo que teníamos que llegar a la iglesia a dar la conferencia. Todos estaban convocados y nada que llegaba el pastor, ¿no? Y el pastor de allá esperándome afuera todas esas 4 horas. ¿Y qué hacemos? Oposición. Y uno puede decir, no, pero eso le puede pasar a cualquiera. Sí, eso puede pasar, pero en una situación donde no tienes nada más que ponerte y te están esperando. Y lo que sigue se los cuento la próxima semana en el mismo lugar. Y ya para no hacerle la historia demasiado larga y cansada, hermanos, estaba orando, digo, porque uno dice, no, o sea, dentro de todo hay un propósito de Dios, usted sabe, ¿no? En medio de todo, aunque nos causa una molestia, porque sí, es una incomodidad y el cansancio y todo, y venía de estar apenitas, en esos mismos días, en 3 días estuve en 3 países, y lo cansado que es estar 3 días en 3 países diferentes, y todos los cambios y todo eso, estaba rematadamente cansadísimo, ¿verdad? Y todo, y bueno, y estoy orando, y el Espíritu Santo me dice, espérate, espérate, nada más espérate. Y yo sigo y sigo y sigo. Pasan 4 horas. Y cuando pasan 4 horas, entonces el Espíritu Santo, yo oigo su voz claramente, dice, ahora mismo salte, pero ya. Así, claramente. Ahora me dice, sal, pero ya. Y digo, no, pero voy a dar una última vueltita. De repente en la última uno dice, no, de repente en esta sí la encuentro, ¿no? Y otra vez, por tercera vez me dice, salte, pero ya. Como dice en inglés, right now. Y yo sé que uno sabe cuándo es el Señor. Y está bien, Señor. Agarré mi maletita de mano, que tenía unas pocas cositas, no había ropa ahí. Y me salí, pero ya, así, me salí. Pero ¿sabe qué, Silvio? Yo no sabía. Pues entre las reglas, los reglamentos que hay de viajes y todo eso, ¿no? Y había pagado un seguro baratito, el más barato que encontré, de $70. Y eso me sirvió. ¿Saben para qué? Según las condiciones de ese seguro, decía que si acaso se perdía la maleta o no llegaba a tiempo, ¿verdad? Tenían que pasar 4 horas. Y si pasaba 4 horas y no se encontraba, entonces tenía derecho a comprar en la ciudad donde estuviera una cantidad de dinero. Por una cantidad de dinero, ropa, zapato, camisa, traje, o sea, todo.
todo nuevo y de calidad. Y yo no sabía que era después de 4 horas. Por eso cuando dijo 4 horas, quiere decir que si, como la persona todavía me veía ahí, porque estaba dando tantas vueltas que ya hasta me habían conocido, ¿ya? Entonces si me veían, y justo en ese momento lo encontraban, después de las 4, lo encontraban, me llamaban, perdía todo ese derecho. Y por eso el Señor me dijo, salte ya. Y yo salí y de hecho lo encontraron, pero yo ya no estaba ahí. Miren cómo es el Señor. O sea, todo tiene un propósito. Denle un aplauso al Señor. Dios es perfecto. Perfecto. Y todo lo hace el Señor. De hecho, el pastor allá en Londres, no sé si él estará viendo ahora, pero él dijo, le estaba comentando a otro pastor, dijo, yo creo que el Señor ha permitido que al pastor Daniel le pase eso para que lo bendiga, ¿no? Y le dé la oportunidad. Usted sabe lo que es Londres, París, Milán, ¿no? La ciudad de la moda y todo. De hecho, estuve en esos 3 países, esos 3 lugares, ¿no? Y cómo no, o sea, uno sin tener, como dice Isaías, sin dinero y sin precio. Y miren, hermanos. No, hasta los zapatos me regaló el pastor de allá, ¿sí? No digo para que tengan envidia, ¿no? Pero esa es la gracia de Dios. En la adversidad, en la oposición, en los problemas y todo. Pero Dios está con nosotros y todo lo que es malo lo cambia para nuestro bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Por eso, hermano, este año cuando venga la oposición, venga el problema, va a venir una bendición también, o bendiciones vendrán, hermano. Pero sea fiel, sea íntegro, manténgase, enfóquese en lo que está haciendo para el Señor, su bendición va a llegar. Amén. ¿Ya? Amén, amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Vamos a quedarnos acá por hoy. Hasta ahí vamos a quedarnos, porque tenemos algo más que hacer y el tiempo va avanzando, ¿no? Así que, ¿qué tal si oramos un momento, hermanos? Así sentaditos como están, cierren sus ojitos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra sí nos confronta. Tu palabra, Señor, nos hace ver tal como estamos. Tu palabra también nos lleva a tomar decisiones. Tu palabra, Señor, nos muestra como en un espejo, Señor, las cosas de nuestra vida que debemos remendar, debemos restaurar, debemos arrepentirnos y debemos tomar decisiones de cambio. Gracias, Señor, por la oportunidad de un nuevo comienzo, de un nuevo inicial en nuestra vida. Un nuevo año es una nueva etapa, una nueva oportunidad, Señor, para comenzar otra vez. Gracias, Señor, que aunque vengan vientos y tempestades, que aunque se levante oposición de uno y otro lado, aún de la gente que menos esperamos, aunque el enemigo se levante y venga con todo en contra nuestra, pero gracias porque sabemos que tú eres fiel y tu palabra dice, aún si somos infieles, tú permaneces fiel. Señor, en este nuevo año comenzar otra vez, dar un nuevo comienzo a nuestra vida, pero ya con lo que hemos vivido, con lo que hemos aprendido, con las lecciones de vida que hemos tomado, Señor, que este sea un año de victoria, ya no de fracasos, ya no de derrotas, ya no, Señor, de caerse y levantarse, sino de ir de gloria en gloria, de poder en poder, Señor, para ver tu gloria, para verte a ti obrando a favor nuestro, para ver, Señor, cómo se cumplen tus planes y tu propósito en nuestra vida. Queremos ser de aquellos que avanzan y no retroceden, de aquellos que conquistan, de aquellos que alcanzan promesas, de aquellos que vemos tu gloria en cada situación de la vida, que aunque no podemos evitar los ataques del enemigo, que aunque no podemos, Señor, evitar que venga el enemigo, Señor, sin misericordia, sin piedad, y use una y otra situación, y use una y otra persona en contra nuestra, pero que sepamos que siempre nos darás victoria, que somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, no por nuestra fuerza, pero por tu fuerza, no por nuestra sabiduría, pero por la tuya, Señor. Oh Dios, gracias. Mire, levante su mano y dígale, gracias, Señor. Las cosas malas que me acontecieron en este año, tú los has ido transformando para mi bien. Las cosas difíciles, el escarnio, la burla y menosprecio de otros, fueron más bien una forma que me empujaron, Señor, para ver tu gloria, para ver cómo tú, Señor, me sostenías, cómo tu mano me guardó, me cuidó, Señor, cómo tú me proveíste y no permitiste que sea avergonzado delante de mis adversarios, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti todo el honor, todo el reconocimiento, todos los créditos sean a ti, Señor. Si no hubiera estado tú por nosotros, nada hubiéramos alcanzado y no estuviéramos aquí, pero gracias que nos has permitido llegar
llegar hasta este día, llegar hasta este punto, Señor. Y creemos que hay cosas nuevas y cosas mejores y cosas mayores que haremos en tu nombre. Dígalo, dígalo, Señor. Yo quiero ver esas cosas nuevas. Yo quiero ver esas cosas mejores. Yo quiero ver esas cosas mayores, Señor. Yo quiero ver tu mano sobre mí. Dígaselo al Señor. Quiero ver tu gloria, Señor. Quiero ver tu poder obrando a través mío. No quiero solamente escuchar el testimonio de otros. Quiero tener mi propio testimonio. Quiero tener algo que decir, Señor, que tú has hecho en mi vida y a través de mi vida, Señor. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Señor, este año yo me comprometo, Señor, a no avergonzarme de ti, Señor. Este año me comprometo a ser estable, a ser comprometido, a ser íntegro, íntegra para ti, Señor. Que aunque la gente trate de burlarse de mí, que aunque el diablo quiera usar situaciones y personas para desanimarme, para hacerme retroceder, hacerme caer, Señor, que no se consiga, que no logren ese propósito. Con tu ayuda, Señor, iré para adelante. Tu palabra me promete, Señor, que tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Dígale gracias, Señor, levantando su mano y levantando su corazón. Dígale gracias, Señor. Sé que este año será un año de victoria, será un año de triunfo, será un año de ver tu gloria, será un año de frutos, será un año, Señor, de avanzar, y un año, Señor, de experimentar cosas nuevas en ti y contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, gracias por tu compañía poderosa, Señor. Gracias por todo lo que haces y por lo que harás, Señor, y por lo que ya has hecho en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Nunca alcanzaremos a decirte completamente gracias por todo, Señor. Pero ten nuestro corazón, ten nuestra vida, toma nuestra voluntad, toma todo nuestro ser a tu servicio, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.